Y saludamos aquí en Sapiens bueno, tenemos un panel de analistas hoy. Por cuestión de tiempo, saludamos a nuestro jefe de informativos, Francesc Alguacil. Francesc, hola, muy buen día, muy buenos días. Buen día, buenos días. También saludamos a Charlie. Charlie, buen día. Buenos días. Buenos días. Luis Rovira. Buenos días. Enrique Sorribas, también buenos días. Buen día, buenos días. Caballeros, vamos a analizar un fenómeno social y podríamos decir incluso geopolítico, de cómo se está cambiando la forma de organitzar-se, de movilizarse a tenor de la sentencia del procés, que vemos que está saliendo gente a la calle. ¿Y cómo se coordinan? Entramos en la era de la movilización 2.0 y Francesc, tú como responsable de informativos de esta casa, ¿cómo ves? ¿Cómo lo analizas? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que sin duda en los hechos se le llama revolución. Yo creo que es una palabra exagerada. Yo como periodista, ¿no? Como alguien a quien le gusta cuidar el lenguaje y no exagerarlo, creo que lo de revolución es un término demasiado exagerado. Es una revuelta social como tantas otras ha habido, como cada vez que se reúne el G15 en cualquier ciudad del mundo, etcétera. Pero sí es cierto que de un tiempo a esta parte, y yo creo que sobre todo a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de España, las concentraciones que ha habido y las movilizaciones, pues creo que la tecnología ha jugado un papel fundamental. Hay un perfil en las redes sociales que se llama Tsunami Democrático, que cuando apareció hace relativamente poco, igual hace un mes o 3 semanas, la gente se reía por el nombre, ¿no? Por lo que fuera, y en poco tiempo en redes sociales, sobre todo a través de Telegram, que creo que es una red que encripta, ¿no? Más que WhatsApp, más que cualquier otra, creo que en una semana consiguieron 100.000 suscriptores a su canal de Telegram, y en una semana se ha más que duplicado la cifra y hay 250.000 perfiles que siguen a este canal de Telegram. Entonces ellos lo que hacen es enviar hacia dónde tienen que ir, hacia dónde tienen que movilizarse las personas, y lo vimos anteayer fue en el colapso que hubo en el aeropuerto del Prat, o en el intento de colapso en el aeropuerto de Barajas, y es eso, a través de unas redes sociales encriptadas, a través de algo protegido, ¿no? Y espontáneo, la gente se moviliza de manera muy rápida, lo que hace muy difícil el rastreo por parte de quien quiera evitarlo. Enrique, Luis, ¿está cambiando un poco los conceptos de movilización? ¿Qué diferencia creéis que puede haber entre las movilizaciones de hace, no sé, 50 o 100 años, ¿no? Cuando se pedía, por ejemplo, en la Revolución Industrial, mejoras salariales, mejoras en la reducción del tiempo laboral. ¿Ha cambiado mucho? Hombre, yo creo que el cambio principal son las redes sociales, la facilidad de llegar a cualquier lado desde un único emisor. Antes tenías que ponerte de acuerdo en una empresa, luego les puedes extender. Ahora es tan fácil como mandar un mensaje. Es decir, el tema del Tsunami Democratic, tal como comentaba Francesc, se ha valido de este sistema. Además, para evitar el funcionamiento habitual de yo creo que los ataques de falsa bandera, que cada vez son más habituales, pues se ha protegido bastante. Para acceder al Telegram, tú accedes al Telegram, pero luego hay un QR que solo se facilita a determinadas personas si son de un cierto núcleo concreto, y aquí es donde se distribuye toda la información y la gente funciona así. Lo que ha quedado muy claro es que con las situaciones que se están viviendo hoy en día no hace falta un líder. Yo creo que todo va por módulos más pequeñitos, la gente se autogestiona. A mí me recuerda bastante al modelo del Vietcong frente a los Estados Unidos, en los que no hacía falta tener un cabecilla, sino que tú con distintos pequeños movimientos lo que hacías era destrozar la estructura de un ejército anquilosado. Le pasó también a los ejércitos romanos. Es decir, hay una cierta evolución de cómo va el sistema, ¿no? Los ejércitos romanos, ahora que hablas, en tierras inglesas habían los sajones, ¿no? Arriba que diezmaban las legiones romanas y hacían los pequeños ataques de guerrilla, ¿no? Sobre todo nocturnos. Es que el funcionamiento que ahora tienen las movilizaciones son más de guerra de guerrillas. Es decir, lo que está muy claro es que si quieres colapsar el sistema, lo importante es movimientos cortos, diseminados en el tiempo
y que obliguen al desplazamiento continuo, en ese caso, del ejército, de la estructura policial o de quien sea, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber 200.000 personas, 500.000, 2 millones, vete a saber tú los que pueden haber, pero lo que está claro es que no hay fuerzas de seguridad suficientes para atajar en todos los posibles puntos o tener un control en todos los posibles puntos a la vez. Y entonces, bueno, el desgaste viene por ahí. Y entonces las movilizaciones son más de esta índole. Pero reitero, se debe vigilar mucho también con los ataques de falsa bandera y con los mensajes que se trasladan, porque ahí creo que la prensa debería ser mucho más cuidadosa, porque, por ejemplo, hay un vídeo que se ve como ayer un policía tiraba una barrera o una valla metálica, una valla metálica encima de una hoguera. La pena es que, claro, hoy en día, como todo el mundo va con un smartphone, pues ha quedado retratado, ¿no? Entonces, la pregunta es, yo no sé quién originó el incendio, pero quien lo estaba alimentando, lo que está claro es que no era ningún personaje social, ¿no? Por decirlo así, o del pueblo, dejémoslo así. No, y delante de estas situaciones siempre nos vamos a encontrar de todo, porque obviamente puede haber una manifestación pacífica, pero siempre puede haber 1, 2, 3 o las mismas fuerzas de represión, deja que las diga así, que son las que alimentan, pues bueno, se tienen que ganar su jornal, porque si la manifestación es pacífica, si no está invadiendo espacios, etcétera, dejadla circular, controlarla, vigilarla, pero nada más. Pero lo que ante estas reacciones siempre se provoca, pues, que obviamente alguien que se le suba la bilirrubina más allá de la cuenta, entonces que haga cualquier cosa. Y después ya sabemos que en cualquier manifestación, en cualquier parte, en cualquier país, hay estos alborotadores profesionales que también se pueden estar introducidos, o de la otra parte, ¿no? Pero de todas formas, volviendo a la pregunta que ha hecho Ferran al principio, mientras hablaba francés, me estaba traspasando mis tiempos de estudios, 68, 69, 70. Seguramente todos habéis visto las imágenes de la famosa carga policial con los estudiantes sentados en el Paseo de Gracia y la policía a caballo Los por grises, las Ramblas. ¿no? Los grises. Yo Uh-huh. estaba ahí. Uh-huh. Y entonces sí, obviamente era el boca a oreja. Y no de vigila, y claro, siempre estábamos con ese ahí y con el ahí en el corazón por lo que pudiera pasar, si podían venirte a casa, si cuando estabas en la escuela, yo en aquel momento estaba en el Instituto Umbrà y Fontanelas de Barcelona, y ya éramos perseguidos. A nosotros los grises nos entraban en el aula con los cembes, nos ponían cara a la pared y nos registraban y nos cacheaban a todos. O sea, eso hay que vivirlo, ¿no? Y yo me he transportado allí. O sea, y ahora tenemos... Mirad lo que han provocado. En el fondo, mirad lo que han provocado. Han provocado que antes había... Y en el fondo tenías unos ideales. Y lo que han hecho con Cataluña es volver a fomentar, a crecer y poner abono para aquellos ideales. Esta generación perdida, que iban para aquí, para allá, de chavales que realmente, pero en estos últimos 10 años, lo que ha conseguido el PP, Ciudadanos, etcétera, etcétera, no quiero entrar más allá con quién puede estar detrás de todo, ¿no? Pero realmente lo que han conseguido es que el pueblo catalán se sienta ninguneado, y lo digo suave, y digo ninguneado, se sienta provocado, se sienta ultrajado. Y entonces, delante de esto, es que no lo ven. Y esto es... ¿Cómo va a acabar? Bueno, yo espero que acabe bien, que haya diálogo, que se sienten los políticos, que hagan política de una vez. Y, bueno, si tiene que haber un referéndum, que haya un referéndum, y a ver qué sale. Pero hasta que no haga esto, no se va a parar. Y yo espero que no haya sangre, espero que no perdamos a nadie por el camino. Sí, Charlie. Bueno, referente a esta fobia anticatalanista, esto llevamos 5 o 6 siglos ya con toda esta historia, ¿verdad? No hay tanto. No sé. Yo que estoy un poco analizando así la historia de los siglos XI, XII, XIII, XIV, ¿verdad? Sobre la actualidad, yo me hago una pregunta. Para hacer este tipo de protesta, ¿qué pasaría si 2 millones y pico, porque este pico creo que puede ser bastante pico, sacara su dinero de los bancos? Por ejemplo. ¿Qué pasaría? Esto es totalmente violencia, no hay ninguna violencia, ¿no? Enric, tú que eres economista, a la pregunta que hace Charlie, ¿qué podría suceder?
Hombre, si 2 millones de personas se dedican a ir a un banco a la vez, Sí, a la vez. pues el problema es a la vez, Para hacer y quieres retirar tu dinero, porque una cosa no es hacer una transferencia de yo cojo mi dinero y me lo llevo A otro banco. de un banco sí. a la Caixa de Ingeniería, No, que en fuera. este caso es la única entidad catalana 100%, por el resto sabemos dónde paran, ¿no? Entonces, si yo hago una transferencia, el movimiento ya no es. Pero si yo retiro en efectivo mi dinero, el sistema lo colapsas. Porque automáticamente el sistema no tiene efectivo suficiente para que todo el mundo retire el dinero. Ni menos a la vez. Entonces tú generas una situación, digamos, tipo corralillo. internacional, corralito. además internacional. Sí, sí, sí. El corralito que se hizo en Argentina, por ejemplo. Y entonces aquí tienes un problema muy serio. Esta es una de las alternativas que se plantea, yo creo. Ya está, ¿eh? Ya está. Sí, sí, que está ahí, encima se de la mesa. comenta, está encima de Lo la que pasa es mesa. que también tengamos en cuenta que es un sistema hoy en día en el que, bueno, todo el mundo tiene una hipoteca, todo el mundo tiene unos recibos que Pues pagar. no se trata de sacarlo todo. No, correcto. Pero ahí lo que se trata es decir, si todo el mundo se planteara retirar el X% de su masa monetaria, ¿no? En efectivo, lo que tienes en un banco, y guardarlo en casa, en un cajón, sí, o llevarlo a otro banco, pero que sea en efectivo, o sea, que tú puedas tocar el dinero, al sistema lo bloqueas y lo colapsas, eso seguro. Vamos a ir un poco más allá. Sí, Francés, cuéntanos. Yo quería volver, ¿no? Para dar sentido al título, ¿no? de la tertulia de hoy. Corren por las redes muchos vídeos, lo que decía antes el Enrique, que hacen que... Antes era como mucho más fácil, entre comillas, creerse, ¿no? La versión institucional, la versión oficial. Hoy día cualquiera puede grabar con su móvil lo que está pasando. Entonces se ven situaciones como las de un policía de uniforme echando una valla metálica al fuego para hacer más grande el incendio ayer por la noche en Barcelona, o corre otro vídeo, creo que es en Lleida, en el que un grupo de manifestantes rodean a un policía y de golpe uno de los manifestantes saca una porra y empieza a golpear a los manifestantes, es decir, un policía infiltrado. Con lo cual es difícil, cuando es un movimiento tan generalizado y cuando hay tanta gente en la calle, es difícil controlarlo. De aquí a que me gustaría complementar una frase que antes ha dicho Enric. Decía que hoy día, para hacer una revuelta social, no hace falta un líder, lo que hace falta es un hacker, creo yo. Yo creo que hoy día, y es lo que está pasando detrás de todo este movimiento de Tsunami Democratic. Hay hackers detrás de Tsunami Democratic que lo que hacen es pues crear una aplicación para móvil como la que han creado, en la cual tiene que haber una persona de su entorno, ellos dicen una persona del entorno, que tiene que validar esta aplicación. Si esta persona no la valida, la aplicación no funciona. Entonces también se ve, ¿no? Hay como una especie de tutoriales por internet en los que se explica un poco pues cómo se ha hecho esta aplicación, en la que no se puede, no está ni en la Play Store ni en App Store, con lo cual ya se demuestra, ¿no? Que se está yendo por canales distintos, por canales alternativos, ¿no? a lo que viene siendo la manera comercial, ¿no? de bajarse aplicaciones. Es a través de la compañía Cloudflare, que supongo que la gente que entienda de informática pues sabrá, ¿no? Cómo se ha hecho esta aplicación. Entonces, lo que está claro es que hay una arquitectura informática pensada detrás de todo esto para descentralizar y hacer de manera anónima la difusión de información, precisamente para que infiltrados no puedan meter mano fácilmente, como ha pasado hasta ahora. Yo creo que esta es un poco la diferencia entre revoluciones sociales, entre movimientos sociales de antaño con los que estamos viviendo estos días en Cataluña. Sí, y solo también añadir un pequeño matiz que también creo que es importante, y eso quizá ha roto algún esquema. La revuelta, o utilicemos la expresión que queramos decir, la demostración, o me da igual, tiene un ámbito absolutamente primario. Cuando digo primario me refiero es de la base. Daros cuenta que los que hasta ahora estaban liderando el movimiento, que podían ser los partidos políticos, están absolutamente fuera de la escena. Es decir, intentan controlar. El otro día en el tema del aeropuerto todos decían que se tenían que ir, nadie se fue. Todo el mundo está haciendo lo que en este caso Tsunami Democratic está marcando, se está marcando unas pautas, y los partidos políticos están absolutamente fuera del escenario. Yo creo que las principales revueltas que han habido en la historia precisamente han funcionado porque ha habido un movimiento social de base
en el que no el establishment ha quedado absolutamente descolocado, ¿no? Podemos hablar de la Revolución Industrial, podríamos hablar de la Revolución Francesa. Fijaros que todo esto es el pueblo. Sí, Y exacto. digo el pueblo, me encanta la palabra pueblo, ni ciudadano, el pueblo. Pero- Y no hay quien pueda. Pero daros cuenta que cuando se condena a 9 años de prisión a los dos líderes de las dos entidades sociales, ¿no?, que más, más movilizan a la gente en Cataluña, que son Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional, cuando a estas personas, por subirse en un coche de la policía y llamar a la paz, en la concentración que hubo en el Departamento de Economía hace 2 años, cuando a estas personas se las mete en prisión 9 años, precisamente yo creo que lo que se intenta, ¿no?, desde el ámbito institucional, es cortar la cabeza a los líderes sociales, porque yo creo que se ha demostrado en estos últimos 7 años, ¿no?, desde la primera gran manifestación en 2012, el 11 de septiembre, es que los partidos políticos van a rebufo de la ciudadanía. Es la ciudadanía la que organiza, Es que, es la ciudadanía quien moviliza. si me permitís, yo quiero cambiar esa palabra de líderes sociales, ¿vale? Sino que realmente estos dos líderes, los Jordis, son representantes del pueblo, no son líderes. Sí, sí. Y además, fijaros que sus cargos son de año en año, de 2 años en 2 años, pero son representantes. Los ha impuesto el resto de compañeros, el resto del pueblo, el resto de Òmnium Cultural, etcétera, etcétera. Entonces, delante de esto es una fuerza que viene de abajo, como estaba diciendo Enric. Sí, pero cuidado con... Y es mi opinión, ¿eh? Es decir, tú cuando descabezas a alguien, has de tener mucho ojo con lo que haces. Porque quizá lo que viene por detrás es mucho peor que lo que has descabezado, ¿no? Ayer había un tuit, creo que era de Toni Soler, en la que más o menos decía que bien nos iría ahora tener a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart para que dijeran que la gente se volviera para casa, ¿no? Pero los tenéis en prisión. Y no sé, decía joderos o algo así, ¿no? Cabrones, creo O que cabrones, decía. o cabrones. Sí. Entonces, ¿eso qué significa? Que tú has querido, digamos, criminalizar algo que no era un delito, mi opinión, y entonces ahora la gente, digamos, ha pasado de escenario. Ejemplo, ¿no? Y voy a poner un ejemplo mucho más gráfico. ¿Cuál es el origen, o cuál fue el origen de la entrada de droga por Galicia? ¿Cuál fue el origen? El contrabando de tabaco. ¿Pero qué pasaba? Como las sentencias o las condenas eran las mismas si traficabas con tabaco que si traficabas con droga, oiga, voy a ganar más dinero. Entonces, si tú al final es lo mismo subirte a un coche para decir que te vayas que quemar un container, oye, pues ya pues te voy a quemar un container. Si voy a pasar lo mismo. O sea, si por decir que la gente se vaya a casa me caen 9 años, ya me da igual. Claro, es decir, cuando ya no tienes nada que perder, y eso es aplicable a cualquier animal, si tú acorralas a un animal, el animal reacciona y ataca. Entonces, si tú, con esa creencia de los vamos a rendir, o los vamos a humillar, o vamos a hacer que tengan miedo, ha llegado un momento que la gente ya no tiene miedo. Pero no tiene miedo porque se ha dado cuenta de la capacidad de movilización que hay. Y hoy en día es mucho más fácil. No es como antes, que claro, un mensaje que saliera de la Seu d'Urgell para llegar a Amposta, oye, pues era un drama, ¿no? Ibas con palomas mensajeras. Ahora no, es que ahora es un segundo. Y tú en un segundo puedes convocar una manifestación en Abrera, que la puedes montar en Alp, que la puedes montar en Mallorca, es que da igual. Y además, fíjate una cosa muy importante, que las convocas al instante y te responden abuelos, estudiantes, familias. Y esto es que es imparable. ¿Estamos pasando de la era del activismo a la era del hacktivismo? Por ponerle una palabra, sí. Porque además hay otra, es imposible controlar, porque porque es imposible poner barreras a Internet. Es decir, no puede salir un juez de ninguna jurisdicción a decir, no, pues mira, todo el dominio, ¿no?, en el que trabaja Tsunami Democratic en este caso, lo vamos a capar para que no puedan, ¿no? Claro, dónde tienen los servidores, a través de qué redes funcionan. España ha intentado bloquear, bueno, ha solicitado a Twitter que se parara de tener el perfil. Es kafkiano. Es infantil esto. Sí, pero sí, bueno, esto es poner vallas al campo. Sí. Es decir, es absurdo. Lo que pasa que si, como decíamos antes, como los partidos políticos, y en este caso el sistema, siempre va más lento, claro, es decir, están intentando aplicar medidas antiguas a problemas nuevos o a situaciones nuevas. Entonces, si realmente no te planteas lo que hay y cuál es el origen y por qué y cómo funciona, tenemos un problema, ¿no? Y es un sistema que de por sí está mal hecho. El otro día se hablaba de la sentencia, ¿no?, de Meritxell Borràs, creo que... No, de
de Dolors Bassa, que habían cambiado el cargo con la de Clara Ponsatí. Y no pasa nada. Oye, ¿cómo que no pasa nada? Eso teóricamente no sé si al menos en esa parte... Error de forma. Exacto, es un error de forma y hay algo que ahí ya se rompe, ¿no? Y eso al final genera situaciones en que la gente, yo creo que empieza a estar superada en lo que es la creencia o las creencias en el sistema, y al final la gente actúa a su modo de ver de manera absolutamente distinta y es incontrolable. Y lo que decíamos antes, si tú le cortas la cabeza al que más o menos te puede controlar la masa no la controla ni Dios. Y eso es lo que ha pasado tú has descabezado teóricamente el representante, que es quien puede más o menos dirigir, y ahora ya eso es lo que decíamos, que a cada cédula va a hacer lo que considere oportuno. Yo, una última intervención, que me tengo que ir a preparar el informativo de mediodía. Decíamos en qué papel queda, ¿no?, la clase política, ¿no?, muy a rebufo de todo de la ciudadanía. Otro debate que a mí me interesa como periodista es el papel de la prensa tradicional en todo esto. Quiero decir, está claro que esta es una revuelta con uso de la tecnología. ¿En qué papel quedan los periódicos, las radios tradicionales, que se han demostrado también? Porque ahora lo que hacen es... O sea, antes era el cuarto poder, hoy día, igual a raíz de lo que tú decías, el cuarto poder es más bien la tecnología, ¿no?, y el uso que se hace de redes sociales con gente pues entendida, ¿no?, en esto. Solo hay que ver, pues eso, la mayoría de artículos estos días pues explican lo que hace horas ya ha pasado a través de las redes sociales, con lo cual la capacidad que tienen, ¿no?, de influenciar en la sociedad pues se ha reducido un montón. Ahora acabas de decir lo que quería yo poner hincapié, ¿no? Influenciar, manipular. Porque además yo estos días me estoy poniendo televisiones de España, de Cataluña, y estoy comparando. Entonces te llegas a reír de lo que enseñan. El otro día salió en Antena 3. Los Mossos de Escuadra han atacado, han disparado, y veías Policía Nacional. Dices, no, que hayan sido los dos, sí, también, ¿no? Pero entonces, lo que manipulan, lo que hacen, las imágenes que sacan, cómo las sacan, pero esto ya llega tarde. Antes sí que difundían, manipulaban, de acuerdo que tienen todavía cierta influencia, parece, ¿cómo te digo yo?, del Ebro para abajo, dejad que lo diga así, del Ebro para abajo, sí que tienen cierta influencia todavía. ¿Por qué? Porque tienen un público que ya lo han preparado durante un tiempo en el cual solo ellos son creíbles y lo que dicen ellos. Así de claro. Pero claro, ahora en estos momentos, a través de las redes sociales, se difumina todo. Cualquier ciudadano con su móvil es un periodista en potencia. Está traspasando imágenes, lo cuelga, y eso va rápido. Y me lo cuelga a mí y yo lo envío a un grupo. Y ese a su vez, y es que eso ya no pueden, se les está escapando. Como habéis dicho muy bien, llegan tarde. Hay una cuestión. Hay un peligro también que no se tiene en cuenta, por lo menos por el Estado. Es la gran cantidad de gente con precariedad que está dispuesta a todo. Sí. Y esto... Y parece ser que no lo ven esto. Bueno, sí que lo ven, pasa que no quieren verlo. Bueno, que pero es diferente. pero Continúan en lo suyo. Sí, pero yo creo que el error es un error de percepción. Ellos creen que el movimiento es un movimiento independentista como tal. No. Yo creo que ahí radica el error. Aquí se mezcla todo. Yo ahora voy a hacer bueno, es una opinión particular, pero Cataluña puede estar 50-50, independentistas, independentistas, ¿no? Pero lo que creo que sí que está claro que hay un 80% de población mínimo que está en contra de la sentencia, porque considera que es abusiva. Entonces, ahora que dices esto, hay más de un 50, porque es algo que seguro que le viene a la cabeza a muchas personas. Nadie ha robado, nadie ha pegado, y cómo es que hay esta sentencia, y por contra vemos gente que da palizas a gente mayor por la calle, que lo roba o roban sistemáticamente y están en la calle. Algo no cuadra aquí, ¿no? Bueno, pero porque yo creo que la indignación de la gente viene porque considera que la sentencia es injusta. Es decir, y yo no soy abogado, pero en mi formación pues yo tuve que estudiar pues 20 asignaturas de Derecho, con lo cual, hombre, alguna cosa he tocado. Entonces, hay cosas que... Una de las normas básicas era el indubio pro reo. Entonces, en caso de duda, el reo pues tiene razón. Quien acusa tiene que demostrar la acusación.
siempre. Y entonces, en el caso del juicio del 20 de septiembre, del 1 de octubre, ¿no? Para mí, si alguna cosa quedó clara, es que la acusación no demostró nada, absolutamente nada. Entonces, si a pesar de no demostrar nada, tú vistes un modelo para justificar una sentencia, la gente, que en general no es idiota, o sea, a ver, la gente en general somos idiotas, pues actuamos como borregos, pero tampoco somos tan idiotas como para creernos ciertas cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vistes a alguien o un modelo para poder justificar una sentencia y la tienes que vestir como la has vestido, al final has retorcido tanto la ley que la gente reacciona porque cree que eso es injusto. Y por eso decía antes, si el 80% de la población cree que es injusto y cree que le están alterando los derechos, o sea, tal como se ha vestido la sentencia, quiere decir que el día que salga alguien a la calle a protestar por un ERE, eso es sedición. El día que alguien salga, como los taxistas que estuvieron en Barcelona y en Madrid bloqueando las calles, eso es sedición. Cuando alguien vaya a hacerse una manifestación contra los desahucios, eso es sedición. O sea, hemos llegado al absurdo de que le hemos querido dar la vuelta tan torticera y al final el hecho de levantar la mano, como la levantemos 4, va a ser sedición. 4 a la vez, claro. Sí, Eso sí. va a ser sedición. Entonces, la gente, o sea, la reacción yo creo que de la gente va más allá del tema de si es independentista o no. Es lo del lazo amarillo. El lazo amarillo no tiene nada que ver con ser independentista o no. Es un tema de considerar justa o injusta determinadas medidas. Hay gente que ha estado 2 años en prisión bajo sospecha de rebelión cuando han salido por sedición. Por sedición no hubieran tenido 2 años de prisión preventiva. Y ahora voy a poner un escenario aún más divertido. El señor Llarena vuelve a emitir la euroorden. Pregunta, ¿por qué solo a Puigdemont y no al resto? Pregunta 1. Cuando dices el resto, ¿a quién te Pues refieres? a Comín, Clara Ponsatí, Marta poder- Rovira, Marta Rovira, etcétera. Para poder rectificar, si caso, para los otros. Segundo, como somos un país muy democrático y muy avanzado en el tiempo, volvemos a percutir en el mismo error, otra vez en castellano. O sea, no ni en inglés, ni en flamenco, ni en francés, que son las 3 lenguas que el Tribunal de Bélgica puede entender. Muy bien, llevamos 2. Y vamos a la tercera. Supongamos que el Tribunal de Bélgica se lee la petición de euroorden y dice que no. Quiero recordar que en estos momentos, teóricamente, Comín, Clara Ponsatí y Puigdemont tienen todos los derechos para ser miembros del Parlamento catalán. Podríamos llegar digamos, a la situación A la paradoja. hipotética en que Puigdemont sería presidente de la Generalitat porque se puede presentar, puede ser elegido, y estando en Bélgica. Porque la euroorden no aplique o considere Bélgica que no tiene razón de ser. O sea, hemos generado un monstruo que no sé cómo se va a solucionar. Y cuando ves que determinada gente claramente no independentista se posiciona en que la sentencia es una aberración, demuestra que algo se está haciendo mal. Y estoy hablando de periodistas, en este caso, perdón, hablo de Jordi Évole, puedo hablar de Risto Mejide, puedo hablar de gente, Buenafuente, por ejemplo, también. Y luego ya para poner la guinda del pastel, que haya un líder político, bueno, porque yo creo que todos son impresentables, pero que el presidente en funciones del gobierno diga que con eso se ha solucionado el problema, es que debe vivir en el mundo de Yuppie. Porque si precisamente esa sentencia no arregla, es el problema. Al contrario, lo empeora. Lo empeora. Entonces, claro, que alguien diga que eso es el fin de... Oiga, pues yo quiero que le diga. Yo lo veo al revés. Pero fijaros 2 cosas, déjame que entre aquí. 2 irrealidades de esa España política, de esa España judicial, con sede en Madrid, y tengo grandes amigos madrileños, pero con sede en Madrid, por eso decimos Madrid, ¿no? Pero que viven en su mundo, ¿eh? Pero después, fijaros en la sentencia de los Jordis, y ahora voy a tocar los egos, que eso es importante. Hay un párrafo de los jueces en la sentencia que dice que ellos impidieron un hecho judicial como era entrar en... En la sala de economía. Exactamente. Entonces, ¿qué te está diciendo? Es que has ido contra mí. Es que no has dejado que lo que yo he dicho que se haga, que se haga. Entonces, ¿qué es? ¿Es una cuestión de egos? Es que, cuidado, han impedido que una orden judicial se ejecute. Claro, mira, te lo pondré muy fácil, ¿vale? Iba con mi coche. Policías a ambos lados de la calle. A los lados, ¿eh? Entonces, con prudencia paso a 40.
De golpe me levanta el brazo, me mira, me baja, dice, ¿es que no me ha visto? Digo, sí, pues cuando paso a mi lado, baje la velocidad. Me lo quedo mirando en los ojos, sonrío, digo, es que creías que no te había visto. O sea, llega un momento que los egos se les está subiendo a todos. Sí, pero Y ese es el problema, también. Sí, pero la base de la sentencia contra los dos Jordis, además, es falaz. Porque ellos no prohibieron lo que dictaminaba la petición judicial, que era revisar y controlar. El problema vino a la hora de salir. Con lo cual... Están fuera de exacto, pixar fuera de test, decimos en catalán. O sea, no tiene base. Pero por eso decía yo que de manera torticera has intentado vestir algo porque lo que quieres es generar un escarmiento, una venganza. Y encima, con perdón, la cagan cuando hacen el escrito. Porque es así. Vamos un poco más allá. Una situación en un área geográfica de Europa muy concreta, que tiene puertos marítimos muy comerciales. ¿Qué puede llegar a suceder? Vamos a llevarlo a las teorías de la conspiración, que me he estado mirando las cartas Illuminati hace un momento, que son cartas que curiosamente tienen ya unos cuantos años, pero vaticinaban hechos que de momento han sucedido. No he conseguido entablar ningún vínculo con lo que está sucediendo con alguna de ellas, ¿no? Pero vamos a plantear una hipótesis. ¿Qué pasa cuando hay un malestar, que los políticos, ¿no?, están un poco al margen, van pronunciándose, pero están al margen, hay un hacktivismo concreto? ¿Estos poderes que se mueven en la sombra, no puede ser apetitoso que haya una inestabilidad social y después económica para intentar morder y quedarse un buen trozo de pastel portuario estratégico en Europa? Francés, tu opinión, y te dejo ir a hacer ya el informativo. No puedo entrar en teorías conspirativas. Yo lo único que puedo hacer es que la manera o sea, hoy día, ante la saturación de canales de información que puede tener la sociedad, ya no te digo teorías conspiranoicas, sino también la realidad día a día. Creo que la manera más eficaz de poderla seguir sin irse por las ramas, sin perder un poco el norte, es escoger muy bien qué fuentes de información tiene la ciudadanía, la sociedad. Y en este caso yo quiero, o sea, me gustaría reivindicar pues un poco el papel del periodismo, ¿no?, que está maltrecho en estos días, sobre todo el periodismo alternativo, es decir, el periodismo que no depende de los grandes medios, ¿no?, que están todos endeudados y que deben todos dinero a bancos, a grandes corporaciones. No, el periodismo libre. Sí, libre. Libre, alternativo y sin estar sujeto, pues eso, a hipotecas económicas que lo que hacen es direccionarlo hacia algún lado. ¿Cómo podremos saber que no hay ningún condicionante a la sombra económico sobre esto? Porque se dice en las cabeceras de estos periódicos que no dependen de ninguna empresa del IBEX 35 en este caso, o que no reciben donaciones de grandes empresas o de empresas que se han especializado en los últimos años en inyectar grandes cantidades de dinero para direccionar un poco hacia dónde va la información del medio. Lo dicen muy claro. Y también hoy día se sabe en las redes sociales que periodistas, ¿no?, están un poco al margen, ¿no?, de la rueda esta. Además, analizando ya las noticias, ya lo ves. Sí. Es muy claro. Y hablando de noticias, Francés Alguacil, muchísimas gracias como jefe de informativos de esta casa. Te dejamos ir a preparar el informativo, que lo tienes ya muy pronto. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Hombre, yo lo que recomiendo siempre es contrastar cualquier fuente de información. Y, por ejemplo, estamos hablando de los diarios o periódicos, la prensa escrita. Sobre todo leerte más de uno. Siempre es de agradecer. Porque al menos, y si puede ser de diferentes tendencias, porque al menos te permite tener una visión propia y no ceñirte a determinados mensajes, porque al final todo el mundo sabe cuál es la línea editorial de determinadas cabeceras. Entonces, si tú realmente solo lees esa cabecera o cabeceras de esa línea, al final lo que está claro es que tu sesgo está muy claro, pero bueno, tienes que ser consciente que tienes un sesgo, porque si no ya
Pues por eso yo os comentaba hace un rato que estos días me he estado mirando pues las televisiones, las emisoras en Cataluña, las del resto de España, igual que la BBC, por ejemplo, ¿no? Porque entonces puedes contrastar y te formas tu opinión. No te dejas que opinen por ti ni que influyan. Otra cosa será pues mis valores, otra cosa será mi opinión particular y mi sentimiento, que eso también es muy importante, ¿no? Y ya te digo, yo me considero catalán, me considero republicano, pero es que la mayoría de estos 2 millones y pico largos hasta nos están haciendo independentistas. Porque es así, nos llevan hacia allá. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues bueno, hay una venda en los ojos desde la política española, desde hace 10 años, desde cuando se cargan el Estatuto de Autonomía, y a partir de ahí, cada vez que abren la boca o hacen cualquier cosa, como decíamos, son 10.000 independentistas más. Y no quieren admitirlo. Bueno, pero sí, yo creo que el problema ya viene más allá. Yo creo que el problema viene ya del origen de la transición, la Constitución del 78, que yo entiendo que en ese momento tiene su razón de ser. España sale de una dictadura, entonces romper el modelo no es evidente, y el ejemplo se ve luego en el 23F del 81, con lo cual España tiene un trámite muy complejo, lo gestiona de la mejor manera que puede, lo cual me parece muy bien, pero luego realmente la transición real no existe. La judicatura continúa siendo la misma, las Fuerzas Armadas continúan estando en las mismas manos, cuando hay alguna voz disonante es automáticamente eliminada, y todo eso lo que genera es que, bueno, que pues digamos casi 50 años más tarde del franquismo, pues estemos en una situación que es bastante próxima a eso, ¿no? Entonces cualquier elemento disonante recibe leña. No se puede hablar de la monarquía. No, la monarquía es sagrada. Oiga, ¿por qué es sagrada la monarquía? ¿No? Porque decir usted. Porque la puso Franco. No, pues en el 78, Sí, claro. el 78 se decidió. 78, estamos hablando de cuando Francisco Franco se había muerto y había un ruido de sables de fondo bastante interesante. Hoy en día, ¿por qué no se pueden hablar de ciertos temas? ¿Por qué tenemos que continuar siendo una monarquía? ¿Porque en el 78 se votó y no se va a votar? Querías que escuchar partidos como los socialistas, el PSOE, que digan, no, es que en esta monarquía parlamentaria los republicanos nos sentimos cómodos. Perdone, de buen rollo, es por saber si usted es monárquico o republicano, porque las dos cosas a la vez, pues a mí como que me patina la única neurona que tengo. Y una cuestión, aprovechando que Enrique es economista, Luis, consultor empresarial, Charlie, empresario veterano. A nivel económico, cuando hay estas protestas, que se cortan ferrocarriles, que se van a aeropuertos, como en Hong Kong, que también se paralizó el aeropuerto de Hong Kong, si no recuerdo mal, se cancelaron 200 vuelos, etcétera, etcétera. ¿Esto beneficia, más allá de la idea y de la intención, beneficia o perjudica al país? Mira, solo te voy a decir una noticia que estaba leyendo en La Vanguardia. Con todo lo que ha pasado estos días, por ejemplo, la bolsa de Frankfurt ha bajado un 0,27. La bolsa de España, el IBEX 35, ha bajado un 0,23. Entonces, delante de esto todavía no perjudica. Pero lo que a lo mejor hemos de pensar es que el pueblo catalán está dispuesto a pagar un sacrificio económico para lograr ser reconocido. Y si lo preguntásemos a la mayoría de los catalanes te dirían que sí. Y digo económico, ¿eh? Y hablo de pequeños empresarios, de pymes, que es el 80 y pico % de los empresarios que dan trabajo a la población. Y hablo del 85 largo, ¿eh? Entonces, cuando dices esto, cuando hablas con la población, y como decía Charlie hace un momentito, es que hay mucha población que ¿qué más tiene que perder ya? Entonces, lo que no ven es eso. Lo que no están viendo es que la gente está dispuesta a sacrificarse, porque muchos de ellos ya están sacrificándose hace años. No, y además veamos otro... A ver, yo creo que un impacto económico lo puede haber y lo va a haber. Porque las imágenes que salen no son de buen ver. El otro día la gente con las maletas andando hacia la terminal. Son situaciones que no gustan. Una cosita, Enrique, es que nos queda poco tiempo. Estamos a las puertas de un Brexit. No sabemos si será duro o negociado. El 2020 ya anuncian desde el Fondo Monetario Internacional que puede haber una recesión económica como de estas pasadas que hemos vivido. ¿Es el mejor momento, planteo yo y pregunto, para este tipo de acciones?
Que la pregunta es ¿cuándo es el mejor momento? Porque siempre hay algo que lo distorsiona. Cuando no era la crisis, cuando no es el no sé qué, es decir, una revolución, revuelta, bueno, es que me da igual la expresión que queramos, pasa cuando pasa. O sea, nadie tiene un timing determinado. Lo que está claro es que a la gente cuando se harta, la gente al final reacciona. Cuando, en este caso, el sistema no se da cuenta que abusa, la gente reacciona. Y se está viendo en determinados movimientos. Es decir, en Ecuador, el Fondo Monetario Internacional sutilmente impuso unas medidas restrictivas para reducir el déficit del país. El primer ministro y el jefe de gobierno intentó aplicarlas, la gente reaccionó y al final las tengo que tirar para atrás. Es decir, no todo se puede hacer por el pueblo, pero sin el pueblo, porque al final el pueblo reacciona. Y entonces el impacto económico sí que está. No sé si es el mejor momento o no, seguramente no es el mejor momento, pero es que nunca es el mejor momento. Y entonces al final son situaciones que son, entre comillas, independientes. Lo que haga el Brexit será lo que haga el Brexit, la crisis mundial será la crisis mundial, y lo que pasa en Cataluña al final pasa en Cataluña. Lo que sí que está claro es que el sistema debería darse cuenta de que estos pequeños focos de conflicto se están dando en muchas áreas del planeta. Entonces, igual es hora de que se cambie el modelo. Charlie, ¿sí? Sí, pero en fin, no sé, ahora estoy un poco bloqueado. ¿Estás bloqueado en el aeropuerto o qué? No, es broma, hombre. No, lo que sí es cierto es que la economía, te digo, de entrada el IBEX 35, y hablo de España, no le ha afectado más que en el resto de Europa. Así, lo que sí es cierto, y como decía Enrique, pues a la media sí que va a afectar, porque de entrada Barcelona, una gran ciudad turística, pues muchas personas dirán, no vamos, esperemos a ver, eso está clarísimo. Pero yo te diría que son pequeñas crisis económicas, y hablo de pequeñas crisis económicas. Pero muchas pequeñas hacen una grande. Sí, ¿no? pero esas pequeñas que pueden hacer una grande, esto es en lo que el tsunami está apostando, que al final la parte económica del país o los movimientos económicos del país digan ¡uch! Como si se sacase lo que decíamos antes, el dinero del banco en metálico. Una cuestión. Entonces Sí, cuando se mueven. Mira, Está clarísimo. otra pregunta sería, ¿por qué Europa no se da cuenta de esto? Sí Porque que no hace interesa, nada. sí porque que no se da interesa. cuenta, pero todos No. tienen... No, sí que se da cuenta, Pues y tanto, no reacciona, pero ¿no? todos tienen sus propios intereses. Está clarísimo. Italia no dirá ni pío porque no pase nada con el norte en Italia. Francia no dirá nada, pues ¿por qué? Pues por la parte vasca francesa, por la parte catalana francesa, por Córcega, etcétera, etcétera. Y así, porque lo que no quieren es que esto mismo se produzca, porque hay puntos calientes en diferentes países de Europa. Por lo tanto, todos callan, a ver si pasa, y es así como Bueno, está por funcionando. lo menos... no sé, por intereses algo, propios. algo. Hay un titular de una noticia en el Confidencial que dice: Quim Torra pierde el control de la calle y el caos se vuelve contra la Generalitat. ¿Qué opináis? Bueno, pero es lo que decía Bueno, yo. noticias de estas influyentes. Sí. No, porque al final los partidos políticos o el establishment ha perdido el control. Lo que decía antes, es decir, era mucho más fácil encarar cualquier situación con una sentencia mucho más laxa. Y digo laxa como que para mí debe ser absolución, pero me da igual. Es decir, si hubieras puesto algo de testimonial, yo creo que, bueno, los podías inhabilitar a todos y la gente hubiera entendido que se les inhabilita, porque bueno, Y ya está. y ya está. Y entonces, es mucho más fácil plantearte en un escenario de sentarte a hablar, que no en un escenario en el que a mí me has puesto acorralado en una esquina, porque la única salida que tengo es hacia adelante. Y cuando no das alternativas, al final pasa lo que pasa. Y el sistema no está habituado a esos movimientos. Y entonces vemos es decir, que quien controla los Mossos d'Esquadra te está pidiendo que actúes, pero a la vez está haciendo actuar a los Mossos d'Esquadra y también actúan. Entonces, pero eso pasa en cualquier escenario, Y una cuestión, las diferencias que hay entre los independentistas, entre los diferentes partidos independentistas, ¿puede ser que quede unificado en Tsunami Democratic? Y vamos más allá, y en los 4 minutos que nos queda de programa, ¿creéis que puede acabar derivando Tsunami Democratic en un partido político que aglutine
pues lo que hemos conocido hasta ahora, la independencia catalana? Yo creo que tal como está programado, que está hecho de una forma alternativa, que en estos momentos bien no sabemos cómo funciona. Sí sabemos que está creado por hackers, está clarísimo cómo está funcionando, pero que sea un movimiento y quede como movimiento, sí. Como partido político, no creo que caigan en esa trampa, porque precisamente es un movimiento. Y lo que ha fallado es la política, los partidos políticos y siempre, y lo hemos nombrado más de una vez en este programa, la partitocracia. Eso es lo que ha fallado. Bueno, Sí, Enrique. yo creo que no derivará aquí, porque yo creo que al final el referente que ahora tiene todo el independentismo es que el presidente que hay, el real, es Carles Puigdemont. Entonces, frente a ese escenario, creo que cualquier movimiento independentista se debería orquestar alrededor de Carles Puigdemont. Pues además la situación de Esquerra Republicana, y esa es mi opinión muy particular, después de los mensajes que han estado dando sus líderes, Junqueras por unas razones determinadas, pero luego Tardá y luego Rufián, creo que han perdido una cierta fuerza, y entonces el mensaje que más está calando en el movimiento independentista es el de Carles Puigdemont. Y entonces es un movimiento que también otros políticos que están presos, ¿no? O presos políticos, porque hoy son presos políticos, pero me da igual, mantienen. Y estoy hablando de Turull, estoy hablando de Rull, estoy hablando de Sánchez, estoy hablando de Romeva, es decir, el Dolors Bassa, Carme Forcadell, gente están planteando todavía la resistencia y que continúan manteniendo su ideología, continúan creyendo lo mismo que dijeron y repiten lo que es un comentario global. Ho tornarem a fer, lo volveremos a hacer. Sí. Pero además, fíjate que en su momento ya se inhabilitó a Artur Mas por 5 o 6 años. Me parece que pronto ya se podía presentar. Ya está, creo que puede. Sí. Pues, y por lo tanto, fijaros, se creían en su momento que solo inhabilitando ya dejaban el líder de lado y se han equivocado. Entonces han dicho, si los inhabilitamos, va a pasar lo mismo. Luis, tú como experto en morfopsicología, en estas microexpresiones que hacemos, en las últimas declaraciones, en la última rueda de prensa del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ¿no? ¿Qué has captado en su expresión? Porque lo hemos visto un poco diferente. Mucha fuerza en sus convicciones, pero dudas sobre la aplicación y cómo se está respondiendo. Ya te digo, mucha fuerza en sus convicciones, pero denota, ¿cómo te diría yo? Inquietud porque no se escape todo de la mano. Es lo que hemos percibido, creo que todos, ¿no? Hay como una expresión diferente a las habituales. Exacto. Él está claro de su convicción, hacia dónde quiere ir, pero ve que se le está escapando de las manos. ¿Sabe algo que quizás no sabemos los demás? Puede ser. Pero como esto lo veríamos si se lo preguntas directamente. Entonces sí, con la mirada, con las cejas, con el entrecejo, con las pequeñas estas arruguitas que tenemos al lado del ojo, debajo de los ojos, esos micro movimientos que son irreflexivos, es imposible para nosotros. Ahí sí que lo veríamos. Y cuando dan mensajes de estos que son, pues bueno, muy potentes, por ejemplo, cuando se tocan la nariz, ¿esto qué significa, Luis? Pues hagamos un poco recordando aquellos másters de tus clases. Básicamente que no se lo creen ni ellos. Así de claro. ¿Alguno Que ocultan algo. Ocultan algo. Bueno, ya tenemos un dato, ¿eh? Si vemos que, pues si se toca la nariz, ojo. Señores, del tiempo ya nos ha volado. Un análisis, hoy hemos hablado sobre las movilizaciones 2.0, cómo está cambiando el mundo del activismo al hacktivismo, y esto es una realidad. Charlie, chimpum. Chimpum. Gracias. Muchas gracias por venir, Charlie, Luis, Enric y Francesc, que ya lo tenemos ya realizando los informativos. A todos, muchas gracias. Hasta pronto. Y de lo ha dicho, como siempre, aquí, muy importante, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días, bon dia. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.